muy conocido en Argentina y en el mundo, no solo por su efectividad a la hora de ayudar a las personas desde la parte psicológica frente a traumas o situaciones personales que la gente vive, sino que también es un excelente escritor y ha escrito varias reflexiones, cuentos, metáforas, poemas con enseñanzas particulares de la vida. Quiero hoy leerle un escrito suyo, un cuento que se tituló Darse cuenta. Así se llama, Darse cuenta, para hablar de la importancia de darse cuenta. Y el cuento dice así: me levanto en la mañana, salgo de mi casa, hay un pozo en la vereda, no lo veo y me caigo en él. Al día siguiente, salgo de mi casa, me olvido que hay un pozo en la vereda y vuelvo a caer en él. Al tercer día salgo de mi casa, trato de acordarme que hay un pozo en la vereda, sin embargo no lo recuerdo y caigo en él. Al cuarto día salgo de mi casa, tratando de acordarme del pozo en la vereda. Lo recuerdo y a pesar de eso no lo veo y caigo en él. Al quinto día salgo de mi casa, recuerdo que tengo que tener presente el pozo en la vereda. Y camino mirando al piso y lo veo y a pesar de verlo, caigo en él. Al sexto día salgo de mi casa, recuerdo el pozo en la vereda, voy buscándolo con la vista, lo veo, intento saltarlo, pero caigo en él. ¿Estamos? Al octavo día, al séptimo día, perdón, salgo de mi casa y veo el pozo, tomo carrera, salto, rozo con las puntas el pozo, no fue suficiente el salto y caigo en él. Al octavo día, salgo de mi casa, veo el pozo, tomo carrera, salto, llego al otro lado, me siento feliz porque lo pude pasar, festejo saltando y no me doy cuenta y caigo en él. Al noveno día salgo de mi casa, veo el pozo, tomo carrera, salto y sigo mi camino. Pero al décimo día me doy cuenta recién que es mejor caminar por la otra vereda. La pregunta es: ¿cuántas veces tenemos que caer en el mismo pozo para darnos cuenta de aquellas cosas que están existiendo a nuestro alrededor que nos están haciendo mal? La pregunta es: ¿cuántas veces, a pesar de saber que existen, sigo cayendo en el mismo pozo a pesar de ser medio consciente de que realmente está ahí? Esto ha sido interesante no solo desde la psicología, sino desde la Biblia. Enseñarle a la gente a ser consciente de sus errores y enseñarle a la gente a ser consciente de las cosas que está viviendo y le están sucediendo, que no están tan bien. Tomar conciencia es uno de los pilares fundamentales en el proceso de la vida para mejorar, pero también desde la Biblia. Tomar conciencia es darse cuenta, es percibir y es comprender una realidad, puede ser interna o externa, que antes yo no tenía tan en cuenta, pero que está ahí latente. Eso es tomar conciencia o darse cuenta. La mayoría de personas nos damos cuenta o somos conscientes de algo a través del autoaprendizaje. Cuando vemos el reflejo o la experiencia de otro que nos traumó y decimos: tremenda la experiencia de fulanito, voy a aprender de eso y voy a tomar conciencia para que no me pase lo mismo. Pero también nos puede suceder cuando reflexionamos al escuchar una predicación, un consejo de un gran amigo o sobre todo de gente de autoridad. Todos seguramente aquí tenemos gente que sus palabras son autoridad para nosotros y tratamos de hacer caso porque son gente que ha marcado nuestra vida para bien. Ahora, ¿cuál es el efecto de tomar conciencia? Particularmente es la transformación. Cuando una persona toma conciencia acerca de lo que tiene que cambiar, de lo que tiene que hacer, inmediatamente vienen los cambios. Es lo que particularmente le sucede al hijo pródigo de la parábola. La Biblia dice que él pide su herencia, se va, se la malgasta y dice: hasta que volviendo en sí. Esa palabrita de ese versículo, volver en sí, es: cayó en cuenta, reflexionó, tomó conciencia de lo que hizo, no estuvo bien. Y es lo que más de uno necesitamos. Tomar conciencia, particularmente muchos lo hacemos de manera temporal, por tiempos, y luego se nos olvida, o a veces las marcas son tan fuertes que son temporales, son permanentes, para siempre. Pero también se ha descubierto que la gente sobre todo toma conciencia cuando vive algo traumático. Por ejemplo, ¿hay alguien de los que está aquí que hasta el 2025, hasta el día de hoy, después de 5 años de la pandemia, todavía sigue cargando el tarrito de alcohol en el bolso? Esa gente tomó conciencia desde la pandemia y todavía lo tienen ahí. Otros fuimos un poquito más osados. Tuvimos conciencia en los primeros años, pero ya no fue temporal.
el haber tomado conciencia, otro se volvió permanente. Pero particularmente la gente también se vuelve muy consciente cuando vive la experiencia de una enfermedad. Particularmente cuando hay una pérdida traumática en la vida. Eso deja tantas enseñanzas. O particularmente cuando vienen las crisis familiares. Hay gente que dice, yo esto no lo vuelvo a hacer porque ya viví el sufrimiento. Entonces tomó conciencia, reflexionó y sus cambios vinieron, una transformación vino y ahora no es el mismo. Darnos cuenta particularmente es el primer e imprescindible paso para que una persona cambie, para que gestione mejor su vida, para que supere cosas o elimine cosas que necesita eliminar, para que incluso acepte algo que necesita aceptar. Una persona que no se da cuenta solo es capaz de ver una sola forma de vida. Pero qué importante es la gente que no es terca, que no es sabia en su propia opinión y permite la opinión de otros de autoridad, gente de autoridad. Permite la opinión de la palabra para que vea que no solo las cosas se pueden hacer a su forma, sino que hay otras maneras también de vivir. No sé si me estoy haciendo entender. Ahora, todo esto es precisamente lo que quiere lograr un ser en tu vida. Y si estás aquí, es porque has tenido la conciencia suficiente para entender que Jesús es importante en tu vida. Y me refiero a Dios, me refiero a que todos los que estamos aquí hoy sentaditos, de alguna manera somos conscientes de que Dios es pieza importante para nosotros, ¿o me equivoco? Todos los que estamos aquí sabemos que lo único que quiere procurar Dios con nuestra vida es hacernos conscientes con todo el contenido de la Biblia que le necesitas. Cada vez que leemos la Biblia particularmente es eso, es la palabra de Dios, es su palabra, es viva y lo que quiere hacerte es consciente. La Biblia te quiere hablar para precisamente decirte que estás mal en algo, que tienes que hacer este cambio, que la forma en que piensas está mal. Yo creo que todos aquí, desde que visitemos una iglesia o tengamos algún tipo de relación, cualquiera que sea la fe que profeses, pero que te acerques a Dios, si has tenido conciencia y si has caído en cuenta, vas a darme la razón en que Dios a ti te ha corregido en algo por lo menos. Hay algo que Dios te ha dicho que está mal y que tienes que hacer. Y seguramente tú hasta has pensado en personas que han venido de parte de Dios a decirte, oye, mira, la verdad es que como hablas, la verdad el tonito que le pones, la verdad la forma en que piensas, la verdad las acciones que tienes. Y tenemos también la osadía de reflexionar y decir, sí es cierto. Eso es tomar conciencia. ¿Alguien me está entendiendo lo que quiero decir? Así que precisamente la Biblia contiene, con todo su contenido, valga la redundancia, ese fin, ese principio, ese objetivo, hacerte consciente. Y hay sobre todo una historia o unas palabritas que dijo un personaje de la Biblia, este es Pablo, en la recta final de su vida. Se conoce esto que vamos a leer como su testamento. Para que se entienda, cuando hablo de testamento estoy hablando de las últimas palabras o de su último designio, lo que él dejó escrito. Y se lo dejó escrito a uno que le iba a suceder su tarea, que se llamaba Timoteo. Estoy hablando, señoras y señores, de la segunda carta de Timoteo. Y allí, palabras finales de Timoteo, de Pablo, perdón, a Timoteo, son verdades, realidades para hacerlo consciente de algo que Timoteo no puede olvidar. Esta carta tiene mucho peso y estas palabras que leeremos a continuación, particularmente por el contexto que rodean las palabras que él escribe. Cuando Pablo está escribiendo esto, está en una cárcel, culpado por predicar a Cristo. Está pasándola muy mal, ha sido torturado, ha sido juzgado injustamente. Así que el tono, escúcheme, de estas palabritas son un tono pastoral, son un tono personal y también de despedida. Es una persona que está a punto de morir y escribe sus últimas palabras para que Timoteo las lea y hacerlo consciente. Hacerlo consciente de lo que necesita entender, de lo que necesita comprender frente a la vida que le va a tocar vivir. Cuando digo esto es porque Pablo, el que escribe, está a punto de morirse. Entonces, para hacerlo consciente de la fe y de la vida, Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 6 así. Quiero que por favor escuches. Leeré en Nueva Traducción Viviente y la palabra dice: en cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Está escribiendo Pablo, ¿no? A Timoteo. Se acerca el tiempo de mi ¿qué? De mi muerte. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Versículo 8. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo
su venida. Palabras que seguramente ya hemos predicado, pero sobre todo en este pasaje y en estas verdades que Pablo le menciona a Timoteo, yo descubro algunas realidades a las cuales Pablo quería a Timoteo llevarlo a ser consciente. Mismas realidades que la palabra hoy te quiere hacer consciente a ti. Sobre todo si viniste hoy, hacerte consciente, como ya lo mencionamos, es transformarte, es que tú caigas en cuenta, es que te dejes hablar, que dejes que alguien opine acerca de la vida que llevas. Y este texto, esta palabra, te quiere mostrar esas realidades para que seas más consciente de la vida que llevas. Cuando se es consciente, se es mejor. Incluso se es más libre. Cuando se es consciente, se hacen cambios interesantes en la vida para que la vida sea un poco más fácil de llevar. Y estas realidades de las cuales Pablo hace consciente a Timoteo son las mismas realidades que el Señor te quiere hacer consciente a ti. Por eso te trajo hoy aquí. ¿Estás listo para que te las mencione? Primero, realidades de las que debes ser consciente. Primera, del tiempo limitado. A mí me vuela la cabeza leer el versículo 6 cuando Pablo le dice a Timoteo, porque el tiempo de mi muerte está cerca o se acerca el tiempo de mi muerte. ¿Sabes qué le está tratando de decir Pablo a Timoteo también? Aparte de la bendición de entregarle su vida a Cristo, está diciendo, yo puedo ser Pablo, pero tengo fecha de caducidad. La vida se me va a acabar pronto, acá en la tierra. Y yo creo que una realidad de la cual todos aquí necesitamos ser conscientes es de eso, que en la espalda tenemos una etiqueta que dice la fecha de vencimiento, el día en que vas a morir, bien sea que Cristo venga por nosotros o bien sea que te mueras de alguna situación. Y ya todos los que estamos aquí hemos tenido que vivir la cruda realidad de la muerte con seres queridos que hemos despedido. ¿Sabías tú que es importante vivir siendo consciente de que el tiempo es limitado? De que no eres eterno hablando de tierra. Hago la aclaración para ahorita hacerte una especificación importante. Lo importante aquí es que debes tener conciencia de lo temporal. Debes ser consciente de que tú eres un simple pasajero de la vida. Tú debes ser consciente de que en la tierra somos transitorios. Y esto no solo nos prepara a nosotros para la muerte, sino nos prepara para recibir esa noticia cuando tenemos que despedir a nuestros seres queridos. Te quiero decir que Pablo nos demuestra que se puede ser grande, se puede ser un apóstol, pero aún así, aquí somos temporales. Él tiene súper claro, le dice, el momento de mi partida, de mi muerte ya está súper cerca. Pablo sabe que es temporal. Y Pablo tenía conciencia de que su vida era temporal, de que su vida se iba a agotar en la tierra en algún momento. Y esta es una realidad no para asustarnos, sino para reflexionar y para aprovechar. El efecto que quiere producir Dios con recordarte eso hoy, con recordarte la fría y calculadora situación de la muerte que todos viviremos, es no asustarte, sí que aproveches los segundos y la vida que tienes hoy. No sé si me estoy haciendo entender. Entendiendo que la vida y los cargos que tenemos son pasajeros. Yo tengo muy claro que ser pastor es pasajero. ¿Sabes por qué? Porque antes de mí ya hubo alguien y después de mí seguramente va a haber otro. Y donde estás tú trabajando o lo que tienes, antes de ti ya había alguien. Tú eres un simple pasajero de la vida y te correspondió esta época. Pero va a haber un momento donde vas a caducar, hablando terrenalmente, hago esa aclaración. Y es algo que usted y yo no podemos olvidar. Esto nos debe producir entonces prioridades correctas. Yo me he asombrado de esta reflexión y esto me ha llevado a tomar conciencia. Pero he visto que cuanto más reflexiona la gente acerca de la vida, no es en una iglesia, ni es en un paseo. ¿Sabes cuándo? Ni mirando al horizonte. ¿Sabes cuándo? Es en las salas de las funerarias. Es ahí donde la gente reflexiona mucho acerca de la vida. ¡Ay! ¿Cuánto crece la gente cuando se enfrenta a la muerte? De pronto, ese éxtasis de dolor, de melancolía, de despedir a nuestros seres queridos, no sé, es tan glorioso que aclara tanto la vida. Ve uno a gente entrando a iglesias que nunca en su estado normal van a una iglesia, pero ese día entran. Los ve uno ese día haciendo oraciones que nunca en ningún momento harían. Yo no sé qué tiene la muerte, pero la muerte no es tan mala porque hace reflexionar a la gente como no tiene idea. Se lo dice alguien que oficia funerales. Y es impresionante lo que también sucede aquí. Así que es bueno vivir consciente acerca de nuestra realidad temporal, de que tenemos fecha de caducidad.
particularmente saber que hay fecha de caducidad, ¿acaso no te hace ser más obediente? ¿Acaso no te hace ser más dependiente de Dios? Si tú sabes que te vas a morir, ¿acaso eso no despierta en tu corazón la necesidad de buscar al Señor? Alguien dijo que en ninguna cama, en ningún hospital, en el lecho de muerte, nadie muere ateo. El ateo hace una oración por si las moscas. No pierdo nada. No pierdo nada con hacerla. Voy a hacerla. Pero se sabe que nadie muere ateo. Todos enfrentándonos a esa realidad, a esa realidad. Por eso, cuando tú entiendes, escúchame, que la vida es limitada en la tierra, que tenemos fecha de caducidad, que el tiempo es limitado, ¿sabes? Tú comienzas a reflexionar en cosas como que odiar, realmente hay que empezar a quitarlo de la vida. La vida es muy corta como para estar odiando. La vida es muy corta como para no perdonar. ¿Qué haces tú si la vida es tan corta, amargado, mal, sin reconciliarte con esa persona que necesita reconciliarte, sin perdonar a esa que tienes que perdonar? ¿Te parece que estás gastando bien tu vida sabiendo que tienes el tiempo limitado gastándola en cosas que no tienes que gastarla? ¿No te parece que si sabemos que la fecha es límite, eso nos debe hacer aprovechar más el tiempo, estar lo mejor posible? Hay una canción de unos artistas cristianos que se llama Como si fuera mi último día. Se llama así la canción y habla de la importancia de vivir a cada instante como si fuera el último. Y eso sí que replantea la vida. Hay una paradoja muy interesante que dice así: que la gente, los seres humanos, somos bichos raros, que no pedimos nacer, no sabemos vivir y no nos queremos morir. Así es la gente. No pedimos nacer, no sabemos vivir y tampoco nos queremos morir. Así que siempre la fecha de caducidad de cualquier producto nos hace aprovecharlo al máximo. Alguien de los que está aquí es de los míos que cuando compra cualquier producto, una leche, un bonjour, lo primero que hace es mirarle la fecha de vencimiento. ¿Usted es de los míos? ¿Sí? Síntoma de vejez. Estás viejo si lo primero que miras es la fecha de vencimiento. No, mentiras, molestando. Lo que quiero decirte con esto es que es saludable. Todos creo que lo hacemos, o la mayoría por lo menos. Cuando dejamos un atún por ahí que se queda por detrás de la alacena por allá, cuando usted lo encuentra y tiene hambre por allá a la 1 o 2 de la mañana, usted llega y lo ve. Y yo creo que usted, por inercia, lo primero que mira es si es aprovechable. Mirar la fecha de vencimiento nos hace aprovechar al máximo el producto. Asimismo tienes que pensar de tu vida. ¿Tienes fecha de caducidad? Aprovéchala entonces. Ahora, vivir siendo inconsciente particularmente hace que la gente postergue su espiritualidad. La gente que vive sin conciencia no ve necesario a Dios. No ve necesario a Dios. La gente que es inconsciente cree que se puede arreglar con Dios por allá cuando tenga unos 50 o 60 o 70. Ya esa es la época de ir a la iglesia. Antes no. Y Dios nos ayude, pero recuerda y debes ser consciente de que el tiempo es limitado. Y te voy a decir algo que no sé si lo sabías, pero todos los días son buenos para morirse. ¿Sí o no? Todos los días son buenos ¿para qué? Para morir. Te quiero decir que sobre todo necesitamos conocer a la persona más maravillosa del mundo si sabemos que el tiempo es limitado. Estoy hablando de Cristo. Necesitas entender eso, porque la vida se trata de vida o muerte y hay uno solo que soluciona ese problemita tan difícil que es Jesús. La capacidad de darte vida si lo conoces. Así que la vida es muy corta, cerciórate de estar bien con Él. Yo te quiero invitar a que hagas una reflexión rápida, una introspección en este momento, y es la siguiente: si supieras que mañana o en la tarde de hoy a las 6 de la tarde vienen por ti para llevarte al cielo, Dios, te vas a morir, ¿qué harías en estas horas que te quedan? Bueno, las prioridades que comienzan a salir en tu corazón y en tu mente son prioridades importantes que deberías tener en cuenta y comenzar a vivir ya. Ahora, cuando Pablo habla de mi vida, versículo 6, está lista para ser ofrendada a Dios, él no está hablando de pesares, él no tiene queja, él está hablando de una grandeza moral, él está feliz. ¿Sabes por qué? Porque una vida ha sido bien invertida cuando le ha servido a Dios o cuando ha conocido a Dios. Yo te quiero invitar a que hagas esta oración, no ahorita, sino en tu vida personal. Y es que te preguntes, ores y le digas a Dios: Señor, mi vida a los 30 yo tengo 31 años, yo sé que no lo parezco, parezco más joven,
pero es importante para mí aclararlo. Señor, a mis 31 años, ¿mi vida te ha servido? ¿Vine a calentar puesto? Señor, toda la ropita que mis padres me han comprado o me compraron, ¿se perdió de verdad, de verdad, de verdad? ¿O le estoy robando el oxígeno a alguien que pudo haber hecho algo más con su vida? Qué bueno sería preguntar cada día y decirle, Señor, ¿mi vida hasta aquí ha servido? ¿Te ha servido? ¿Te sientes honrado de mi vida? ¿Te sientes honrado de que te estoy haciendo quedar bien, Señor? Sería una muy buena oración. Y hay algo más. Cuando el pasaje dice en el versículo 6, porque se acerca el tiempo de mi muerte, en otra versión dice, porque se acerca el tiempo de mi partida, de irme. Pablo no miraba la muerte como una aniquilación, sino como una transición. La palabra partida quiere decir, voy a estar en otro lugar. Es más, es una palabra usada para desamarrar barcos. El desamarrar, está en el puerto, el barco, lo desamarro para que pueda navegar. A esa alusión significa el texto. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos transiciones, pero aquí la vida es limitada y tenemos que entenderlo. ¿Sabes? Moisés, se registra uno de sus salmos donde dice esto. Imagínate lo que Moisés dijo. Dijo, enséñanos, Señor, a entender la brevedad de la vida. ¿Por qué carajos Moisés le pide eso a Dios? Señor, enséñanos a entender la brevedad de la vida. La pregunta es, ¿qué entendió Moisés que a usted y a mí nos hace falta entender? Moisés entendió que la vida es breve, es cortica aquí en la tierra. Y eso tiene que llevarte a hacer prioridades. No solo tienes que ser consciente del tiempo limitado, sino también del trabajo a cumplir. El versículo 7, Pablo es un campeón. Imagínate tú decir, horas o días antes de morirte, decir estas palabras: he peleado la que, he terminado la carrera y he permanecido fiel. ¿Sabes? Estas palabras solo las diría alguien que terminó y acabó con la tarea que le dieron. Quiero preguntarle, ¿qué se siente cuando usted tenía un montón de ropa así para lavar y terminó de lavarla? ¿Qué siente? ¿Qué siente usted cuando acaba una tarea? ¿Acaso no es una de las mayores satisfacciones de la vida? Acabar con algo que ¿Sabes? Pablo dice, yo he peleado la buena batalla, he terminado. Está hablando alguien que terminó la tarea que le dieron. Todos aquí tenemos que tener esa conciencia. ¿Cuál conciencia? Tenemos que ser conscientes del trabajo que nos asignaron y terminarlo. Te quiero decir lo siguiente. Todos los que estamos hoy aquí reunidos, nacimos en Dios con un propósito y Dios tiene una asignación contigo. Cuando hablo de asignación, algunos ya por la vida adquirimos roles en los cuales tenemos que responder. Ser un hijo es un trabajo. Ser hijo implica unas responsabilidades, por lo menos bíblicas. Hay una que es honrar a papá y a mamá, ¿o no? ¿Y cuántos aquí reconocen que es un trabajo honrar? ¿Cuántos de los que están aquí saben que el día que te fuiste con esa personita, ese mechudo, cuando adquiriste ese compromiso, adquiriste una responsabilidad de ser papá? Es un trabajo ser papá, ¿o no lo es? Es una maravilla, es una bendición. Los hijos suelen ser la luz de los ojos de los padres, pero quitándole el romanticismo al rol, ser papá es un trabajo. Y eso que ahora la pensión es hasta los 18, peor. Lo que te quiero decir con esto es que la vida se trata de ni hablar de las ocupaciones laborales y profesionales y oficios que todos tenemos. Hay un trabajo allí. Y seamos un poquito más osados, demos un paso más. Aquellos que sentimos que además hay una asignación divina, que nos llamaron a hacer algo para Dios en su obra, servirle en algún área. Todos aquí debemos tener conciencia de trabajo. Te quiero decir con esto que aparte de Cristo, algo que le da propósito a la vida es estar ocupado efectivamente, es estar produciendo, es sentirse ocupado, es sentirse productivo, esa es la palabra que estoy buscando. ¿Sabes por qué? Porque hay por lo menos dos crisis que todo ser humano pasa en la vida. La primera es la crisis de estar sin Dios. Esa es una crisis que todos vivimos, de alguna manera. Y no creas que la gente que todavía no ha recibido al Señor la está pasando bien. Ellos tienen sus crisis de fe.
La crisis de no tener a Cristo. Pero cuando solucionamos esa crisis, como pastor te lo digo y te abro mi corazón hoy, como pastor te lo puedo decir. He aconsejado, he acompañado a mucha gente que aunque salva, que aunque solucionó la primera crisis, tiene la segunda. La segunda es esta: no saber qué hacer con su vida. No saber a qué dedicarme. Yo he tenido esas conversaciones de gente con sus lágrimas: pastor, mire, yo estoy bien con Dios, pero ¿qué hago con mi vida? ¿Qué estudio? ¿A qué me dedico? ¿Cuál será el llamado? ¿Cuál será el propósito que Dios tiene conmigo? Yo he predicado mucho acerca de eso en la iglesia, ¿no? Acerca del propósito de vida, acerca de la proyección, acerca del cumplimiento de sueños, acerca de lo que Dios tiene para nosotros, del servicio que Él tiene para nosotros. Esa es la segunda crisis que toda persona vive y va a vivir. Sobre todo si asoma o se empieza a asomar esa crisis por ahí a los 17, 18, 20 años. Y ni hablar a los 30. ¿Verdad? Se dice que los 30 traen consigo crisis de replantear y mirar: oye, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y esa década de los 30 a los 40 es una década donde se ha comprobado estadísticamente que la gente toma las decisiones más cruciales para su vida. Claro, pueden ser buenas o pueden ser malas. Es ahí donde la gente comete locuras. Póngase a pensar y usted entre más o menos los 25 a los 40 cometió las locuras de su vida. Vuelvo y digo, queriendo lo mejor o no siendo consciente de lo mejor. Lo que te quiero decir con esto es que aparte de que la Biblia nos llame ovejas, también nos da otros títulos como obreros, servidores o siervos o soldados. Y te voy a decir una cosa: ¿sabes por qué están esos títulos? Esos títulos no están de gratis. El título no hizo el oficio, fue al contrario, el oficio hizo el título. ¿Sabes por qué nos dice obreros? Porque estamos en una obra trabajando. ¿Sabes por qué se nos llama servidores o siervos? Y cuando por favor deje de pensar en un ternero chiquito, en un siervo, no. Un siervo es un servidor, esclavo. Más originalmente la Biblia cuando habla de siervos habla de esclavos. Por eso cuando dicen de los pastores o de cualquier persona que le sirve: allá viene el siervo de Dios, ese título no es más que el esclavo. Doulos en griego, esclavo. ¿Está bien? Entonces cuando digan el siervo del Señor, es el esclavo de Dios. Lo que te quiero decir con esto es que nunca el título hizo el oficio, sino al contrario, el oficio fue el que hizo el título. Y si la Biblia se atreve a llamarte obrero, es por el oficio que te asignaron, trabajo. ¿Alguien me está entendiendo? Así que cuando te digan eres el obrero del Señor, ya sabes que hay un trabajo que hacer. Ahora, Pablo, su llamado particular fue a ser apóstol. También hacía tiendas en los tiempos libres. Su trabajo era integral. Hace 8 días precisamente hablábamos de la integralidad de la vida en Jesús. No existe trabajo secular, trabajo espiritual. Donde estoy haciendo un trabajo espiritual, porque somos espirituales. Dicho sea de paso, asimismo, si hay llamado, hay tarea y hay trabajo. Si hay llamado, hay tarea. Y al contrario, si hay tarea y hay trabajo, hay llamado. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, por lo menos sabemos que hay un trabajo importante que todos tenemos que hacer. Y esto la iglesia tiene que ser amiga de este trabajo, y es el trabajo de hacer discípulos. Es un trabajo que Jesús le dejó a la iglesia. Es un trabajo en el cual todos estamos incursionando. Por cierto, si nos vinieran a evaluar por el trabajo que hicimos al 31 de diciembre del 2025, ¿cómo te iría con este trabajo de hacer discípulos? ¿Sabes? Cuando hablo de trabajo, la idea es no estar ni desenfocados ni tampoco ser perezosos, sino más bien ser productivos. Se ha comprobado que una mente desocupada es el taller del diablo. Una mente desocupada es ¿el qué? Es el taller del diablo. Por eso debemos estar siempre haciendo. Qué bonita la gente que siempre está haciendo, que tiene metas por delante, que tiene proyecciones, que tiene sueños, que tiene un legado que dejar. Te quiero decir algo más. Es importante comprender acerca de que debemos siempre estar haciendo, porque incluso se ha comprobado que las personas deberíamos obligarnos a aprender cosas buenas que no sabemos, porque eso va a retardar el Alzheimer. ¿Tú quieres hacerle bien a tu cerebro para que cuando seas viejito no se te olviden las cosas? Aprenda hoy que está todavía cuerdo. Cuerdo porque bonito. Cuerdo. Hoy que estás cuerdo, aprende cosas que no sabes.
El mejor ejercicio que tú le puedes dar a tu mente es ese, forzarla a aprender cosas que hoy no sabe. Y esa sería la mayor bendición y el mayor beneficio que tú le puedes hacer a la cabeza. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora, es importante ser productivos porque hay un legado que dejar. Y te voy a decir esto, y ojalá Dios te toque tu corazón. Hay gente que nunca más volverá a ver nuestro rostro, pero sí puede ver nuestra vida, la vida que dejemos, lo que hayamos hecho. Un día moriremos. Y qué rico sería el día de morir donde ya la gente, nuestros familiares, ya no mira nuestro rostro, pero sí va a mirar nuestro ejemplo, nuestra vida. Eso es lo que tenemos que dejar. Ahora, solo puede decir, versículo 7, solo puede decir, he peleado, he acabado y he permanecido el que trabajó. El que no hizo nada no puede decir esto. ¿Aló? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, todo trabajo implica esfuerzo. Fue parte de lo que hablamos hace 8 días. Y esta conciencia de trabajo es decir, hay que hacer algo productivo con la vida. Siempre todo trabajo implica una lucha, por eso Pablo dijo, he peleado la buena batalla. Y hay una connotación interesante aquí en la palabra he acabado. Dijimos al principio la satisfacción tan maravillosa que se siente cuando uno termina lo que hace. Y Pablo se puede dar el lujo de decir, acabé. Y sabes, esa connotación tan interesante de terminar, de cumplir, de acabar, de terminar lo que se empezó, es importante. Por eso en la Biblia trabajar no se trata de velocidad, se trata de hacerlo bien y de terminar. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el mayor trabajo de alguna manera es cuidar lo que hemos logrado. Es un trabajo cuidar lo que se tiene bueno. Los principios, los valores, la familia, la fe. Lo que quieras meter en ese listado. Pero recuerda que el trabajo nunca se trata de fama ni de riqueza. Se trata de, como dijo Pablo, llegar al final habiendo sido fiel, habiendo estado apegado a los principios de Dios. Tercero, la idea es tomar conciencia o ser consciente por lo menos de 3 principios. El primero, del tiempo limitado. Segundo, del trabajo a cumplir. Pero tercero, del triunfo eterno. Pablo termina con un pendiente. En el versículo 7 nos dice, he acabado la carrera. O sea, es decir, terminé aquí. ¿Y cuál es el pendiente del versículo 8? El pendiente es, ahora me espera el premio, la corona de justicia. Ese es el pendiente que tiene. ¿Y ese pendiente dónde es? ¿Dónde crees que es ese pendiente? ¿Acaso ese pendiente no es en la eternidad? Claro, él dice que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Una tercera realidad de la cual toda persona en el mundo tiene que ser consciente. Debe ser consciente de la vida espiritual. Aunque no veamos la vida espiritual, aunque no veamos a Dios, no podemos negar la realidad de lo espiritual, ¿o no? Todos aquí necesitamos entender y debemos ser conscientes de que hay un mundo espiritual, tanto bueno como malo. No podemos negar que el énfasis mayor de Cristo y en su predicación fue siempre la eternidad. No sé si tú sabías, pero si has leído el Nuevo Testamento descubrirás que por lo menos el 80% del Nuevo Testamento habla más del cielo que de la tierra. Habla más de las cosas eternas que de las cosas presentes. Así que, ¿qué crees que de entrada quiere enseñarte Dios? ¿Qué crees que de entrada quiere Dios que tengas o seas consciente? ¿Acaso no quiere que seas consciente de la eternidad? Claro que sí, de la vida eterna. Por eso textos como no hagan tesoros en la tierra, háganlos ¿dónde? Textos como esos, como la primera predicación, la favorita de Jesús, cuando dijo, arrepiéntanse porque el reino de Dios. ¿Acaso eso no nos invita a pensar en la eternidad? Claro que sí. Y el deseo del Señor es despertar en ti esa conciencia de que seas consciente que aunque vayas por la vida, que aunque le des placer a la vida, tú no puedes negar la realidad espiritual a la cual te vas a tener que enfrentar tarde que temprano. Es más, ¿cuántas veces tú consideras que Jesús ha golpeado a la puerta de tu corazón precisamente para que le recibas y precisamente para
definir de una vez la estadía tuya. ¿Dónde será? ¿En el cielo o dónde? Así que yo te quiero invitar en esta mañana a que tú no ignores esas realidades que la palabra nos enseña. La eternidad incluso debe ser nuestra realidad más presente. Yo lo he dicho muchas veces que la forma en que en la Biblia se consolaban las personas que la pasaban muy mal era pensando en que vendría algo mejor, el cielo, que vendría algo mejor, la eternidad. Ahora, en el momento en que una persona recibe a Jesús, Jesús está interesado, lo hemos dicho muchas veces, hay que volverlo a decir, las veces que sea necesario. Jesús no está tan interesado ni en tu estatus, ni cuánto dinero en la cuenta, ni si siquiera sanaste o no te sanó de la enfermedad. Y esto va a sonar escandaloso, pero hay que decirlo, ni siquiera si se pudo arreglar o no tu matrimonio. Para Jesús la prioridad es tu vida eterna. Nunca Jesús prometió otra cosa de conocerlo y seguirlo que la vida eterna. ¿Alguien me está entendiendo lo que quiero decir? Así que un énfasis tan grande en la palabra como es este, un énfasis tan maravilloso como es este, necesitamos entenderlo hoy, que la palabra nos lo da y nos lo enseña. Señoras y señores, la palabra hoy nos invita a tener conciencia de lo eterno. ¿A ti acaso no te preocupa qué pasa más allá del sol? ¿Acaso no te preocupa cuál va a ser tu fin? Pablo dice, tengo un pendiente, hay un premio que me espera y ese es en la eternidad. Esas son las palabras finales. Y una persona en un lecho de muerte dice lo más importante. Esto le pasó a Pablo y esto quiso hacer consciente a su siervo Timoteo. ¿Sabes? Ser consciente de la eternidad incluso le da sentido al sufrimiento. ¿Por qué? Porque nos invita a poner los ojos en una esperanza venidera. Y el Señor quiere que lo veas así. Por eso quiero invitarte a que hables de lo eterno con certeza, según lo que la palabra del Señor nos está mostrando. Nuestra esperanza consiste en la eternidad. Es más, la fe se le quitaría todo su valor si no nos hablara de la eternidad. Si las promesas de Jesús fuesen terrenales, sería una religión más del mundo. Pero Cristo es el único que murió y resucitó para contarnos el cuento y para decirnos qué hay más allá de. Es el único. Y quiero terminar a continuación diciéndote lo siguiente. Por eso es que hablar de Jesús es tan poderoso, porque Jesús está vivo. Si citáramos a cualquier otro personaje de la historia, Simón Bolívar, Hitler, el que quieras que mencionemos, incluso los de la Biblia, Moisés, David, ¿sabes cuál es la diferencia entre ellos y Jesús? Que todos esos están muertos. Jesús está vivo. Eso es bien diferente. Y aquí quiero terminar diciendo lo siguiente. Quiero citar las palabras de un psiquiatra escocés que dijo esto. Dijo, el regalo de lo que pensamos y hacemos está limitado por aquello de lo que no somos conscientes. Lo diré otra vez. El rango de lo que pensamos y hacemos está limitado por aquello de lo que no somos conscientes. En otras palabras, de lo que no eres consciente, de lo que tú no has sido consciente, eso, no ser consciente, te tiene atrapado. Y hoy Dios, con su palabra, te quiere hacer consciente de tres realidades que ya te mencioné. Y también dijo él, es precisamente el hecho de no ser consciente, de que no nos damos cuenta, lo que nos impide mejorar. Tú no has sido consciente de ciertas realidades, por eso no estás mejor. Porque has sido cabeza dura. Porque no te has querido dejar meter mano. Porque no has permitido que Dios te guíe como quiere guiarte. Pero cuando seas consciente, entonces estarás viviendo lo que tanto anhelas. Y lo que por tus fuerzas has querido conseguir. Solo necesitas ser consciente que necesitas ayuda. Ahora, alguien dijo que la diferencia entre ser consciente o no es la misma diferencia entre estar dormido y estar despierto. ¿Alguien de los que está aquí ha tenido un sueño tan real que en el sueño desea que sea un sueño? Yo sí. Lo diré otra vez. ¿Alguien ha tenido un sueño tan real que en el sueño desea que sea un sueño y desea despertarse?
¿Sabes? No ser consciente de la vida como Cristo quiere es estar viviendo ese sueño. Pero despertar es darse cuenta, "Uy, era solo un sueño". No es la realidad. Cuando eres consciente de la vida, comienzas a ver la realidad de Jesús y empiezas a ver el orden de lo que tienes que comenzar a atender. Yo aspiro y espero que este mensaje sea el mayor despertador de tu vida, para que comiences a ser consciente y estas realidades replanteen tu vida. Replanteen lo siguiente. Primero, la primera realidad de que tu tiempo es limitado. ¿Qué vas a hacer frente a eso? En la espalda tienes una etiqueta que dice la fecha de vencimiento. Segundo, la realidad y la conciencia del trabajo cumplir. Tienes que trabajar, tienes que hacer algo. No puedes andar por la vida malgastando tu tiempo y trabajando solo porque sí. Mete a Dios en ese asunto y dejarás de vivir en piloto automático. Hay gente que vive en piloto automático. ¿Sabes qué es el piloto automático? Piloto automático yo te lo puedo definir en otro sinónimo. La rutina. Vivir rutinariamente. En automático viven, se levantan a la misma hora, salen, entran y sienten que la vida no tiene sentido. Cuando tú eres consciente de la realidad de Cristo en tu vida, dejas de vivir así. Alguien que es consciente en estos términos comienza a ser heroico, como Pablo, porque la grandeza de las palabras de Pablo se encuentra en su contexto que lo rodeaba, encarcelado, a punto de morir, dejando un legado. Pero el hombre no está para nada triste. ¿Sabes qué dice él? Dice, me espera la corona de justicia, y deja el testamento para su siervo Timoteo. Y toda persona que en su lecho de muerte tiene tanta fuerza como Pablo es una persona que se vuelve un héroe. Es una persona que se vuelve alguien para admirar. Estas palabras no son las de un hombre derrotado, para nada. Son las palabras de un hombre que vivió con conciencia, que sabía que su tiempo se iba a terminar, que era consciente de que debía trabajar. Cuando le asignaron su llamado, lo hizo. Y sobre todo era consciente de que ese día que iba a morir lo esperaba el Señor. ¿Sabes qué nos enseña esta vida? Esta vida de Pablo, esta que estamos leyendo, nos enseña que una vida bien vivida es aquella que reconoce que su tiempo es limitado. Una vida bien vivida es aquella que trabaja y cumple lo que tiene que hacer. Una vida bien vivida es aquella, no que consigue marido o consigue mujer, es aquella que tiene certeza de la eternidad. ¿Estamos de acuerdo? Porque a veces el matrimonio es como una montaña rusa. Los que están abajo se quieren subir y los que están arriba se quieren bajar. Así que la conciencia real de la vida es esta que le estoy mencionando. Y Pablo dijo esto porque seguía al ser más maravilloso y más consciente del mundo. ¿Sabes quién es? Cristo. Cristo, cuando cargaba la cruz, era consciente de lo que estaba haciendo. Jesús nunca dijo, y esto que estoy haciendo es en contra de mi voluntad. Si alguien era consciente de lo que hacía, era Jesús, que entregó su vida por usted y por mí. Y no esperó que le pasaran muchos años, sino a sus 33 hizo la tarea. Cumplió el trabajo que el Padre le dio, la asignación de salvar a la humanidad, y venció la muerte y nos aseguró la corona eterna. Cristo es quien precisamente purificó nuestras conciencias. Esa es la gran diferencia, lo he dicho un montón de veces. Es la diferencia entre los sacrificios del Antiguo y del Nuevo Testamento, que Cristo logró purificar esto. Purificar nuestra mente, nuestro corazón, nos limpia. Cristo no es un paso más para nosotros, Cristo es una experiencia. Cristo se ha convertido en el ser que nos ha hablado al oído, que nos ha hecho derramar lágrimas, que nos ha impactado con su obra, que nos tiene aquí. Cristo realmente ha purificado nuestra conciencia. Quiero terminar diciéndote que el que vive consciente de su tiempo, cumpliendo su misión y esperando la eternidad, es una persona que jamás va a desperdiciar su vida. Y quiero invitarle a que usted sea de esa forma. Señoras y señores, esto es tomar conciencia antes de que sea demasiado tarde. Sea consciente, viva así. Viva consciente de que en cualquier momento morirá. Viva consciente de que tiene que trabajar y lucharla. Y sea consciente de que hay una eternidad esperando.
Sea consciente de eso y la vida será diferente. Padre, yo te quiero dar gracias en esta hora. Quiero darte gracias por el día de hoy. Quiero darte gracias por procurar en nuestra vida hacernos conscientes de las realidades cruciales que tenemos. Gracias por todas las personas que hoy están en este lugar, a las cuales sé que les has hablado a su corazón. Gracias por hablarnos. Gracias, Señor, por llevarnos a entender la vida que tenemos. Gracias, Señor amado, por adelantarnos un poquito de lo que vendrá, porque eso nos ayuda a ser conscientes de las decisiones que tenemos que tomar hoy. Yo te quiero pedir, Señor, que nos ayudes a ser muy inteligentes y capaces con la vida que nos has dado. Ayúdanos a vivir como si fuera el último día. Ayúdanos a ser conscientes todos los días de que necesitamos de tu presencia. Ayúdanos a tomar conciencia. Ayúdanos hoy, Padre, a no ser tan cabeza dura como para no entender esto. Ayúdanos, Padre Celestial, a vivir sabiendo que en algún momento nuestra vida acabará aquí en la tierra. Ayúdanos a ser conscientes del trabajo a cumplir que nos has dado. Ayúdanos a ser conscientes, Señor, del triunfo eterno, de la eternidad, de la espiritualidad, del énfasis tan maravilloso que nos hiciste en tu palabra acerca de la vida venidera. Señor, de que tú vas a regresar por nosotros pronto. Saber que tú vienes, Jesús, por segunda vez, Señor amado, es una verdad de la cual debemos estar conscientes, de que no es una mentira, y de aunque por 2000 años se ha predicado ese mismo mensaje, sigue siendo real. Vendrás. Haznos conscientes de eso. Ayúdanos a tomar buenas decisiones. Yo te pido que toda persona que haya venido el día de hoy reciba un bálsamo y una sanidad para su vida. Que esta palabra sea sanadora para su corazón frente a dificultades, a circunstancias. Que logre colocar su mirada un poquito por encima de su problema. Que logre esta palabra hacerle consciente de que hay alguien mucho más importante que esa situación, que eres tú. Que aunque duele profundamente nuestra realidad presente por alguna razón, tú tienes un destino mejor para nosotros. Yo te quiero dar gracias, Señor, por darnos la oportunidad de reflexionar esta mañana y por darnos la oportunidad de ser conscientes de la realidad que tenemos y vivimos. Gracias por cada amigo y por cada hermano que vino el día de hoy, Señor. Yo te pido que salgamos de este lugar en bendición y que tu presencia esté con nosotros. Te adoramos a ti, Señor Jesús, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Dale ese aplauso al Señor.